Te esperamos en el Congreso Virtual de Juzgadores, del 17 al 20 de noviembre, de las 17 a las 20 horas. Realiza tu registro y no te lo pierdas. Muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este evento resultado de la coordinación del Consejo Certificador Forense y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Para este foro de actualización en investigación forense de tortura y aplicación del Protocolo de Estambul, nos sentimos profundamente honrados de contar esta tarde con grandes expertas y expertos que nos honran con su presencia. Nos acompañan el doctor Aurelio Coronado, la maestra Beatriz Coautle, la doctora Elba Jiménez, la maestra Dalia Luna y el doctor Brent Turby. A nuestras y nuestros espectadores, les recordamos que este es y será durante toda la jornada un espacio de participación y de importante reflexión. Les invitamos a que escriban sus preguntas y se unan a la conversación. En unos momentos cederemos la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Aurelio Coronado Mares. Él es doctor en psicología por la Universidad de Baja California. Cuenta con una certificación en perfilación criminal por parte de la American Behavior Profiling y la International Association of Forensic Criminology, y por parte de la CETEC como instructor para la implementación del sistema acusatorio. Es director académico de programas en psicología forense del Forensic Criminology Institute y representante del Consejo Certificador en psicología forense. Doctor, cedemos la palabra en este momento. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos perfectamente. Perfecto, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias a la institución, al INACIPE, por la invitación y por la organización de este foro, en donde vamos a estar tratando diferentes aspectos sobre la actualización en psicología forense, en el protocolo de Estambul. Déjenme les comparto mi presentación. En un momento. Bueno, mucho de la idea de que nos encontremos el día de hoy es presentarles algunas reflexiones acerca de lo que hemos estado haciendo con respecto al asunto relacionado con la brutalidad policial, como se le suele llamar en otros lugares, básicamente hechos de tortura, entender la tortura como los malos tratos, violencia, evidentemente, tratos crueles e inhumanos que se llevan a cabo por ya sea representantes públicos o personas allegadas a representantes públicos. Entonces pueden ser policías, militares, grupos paramilitares, y este es un problema, bueno, latinoamericano, pero también mundial, ¿no? Ustedes han visto cómo en Estados Unidos el tema del Black Lives Matter, el problema de, por ejemplo, de la falta de entrenamiento que tienen los policías para atender problemas de salud psicosocial, de salud, de enfermedades mentales. Hemos visto el impacto de las noticias en los últimos meses con respecto a personas con enfermedades mentales que llaman a los familiares para que se atienda una crisis, algún brote, y bueno, llega la policía y acaba asesinando, ¿no? Y esto nos habla de un problema estructural, un problema sistemático. Evidentemente, las manifestaciones que vemos en Latinoamérica asociados a la militarización de la seguridad pública, es decir, el uso de policías municipales para, por ejemplo, hacer detenciones a ciudadanos que se encuentran supuestamente alterando el orden, pues lleva también a este tipo de problemáticas, de maltrato. Entonces, bueno, la intención de este foro es dos cosas principales. Uno, presentarles algunas reflexiones alrededor precisamente del problema de la tortura, de los malos tratos, dar opciones para que las personas, los profesionales se puedan capacitar. Ya decía el alto comisionado de la defensa de los derechos humanos por parte de Naciones Unidas en México sobre la crisis forense. Entendía la crisis forense como un problema que tenía, digamos, tres grandes áreas, ¿no? La falta de capacidad técnica, la falta de material y la falta de personal. Nosotros queremos atender el problema de la falta de capacidad técnica, es decir, dar herramientas técnicas y metodológicas para que se puedan hacer mejores investigaciones. En el tema de la tortura, la judicialización es bajísima. ¿A qué me refiero con judicialización? Es decir, hay noticia de tortura, hay el tema de la tortura. Ustedes seguramente en estos últimos días han visto el estreno del excelente documental que les recomiendo, Las tres muertes de Marisa Escobedo.
en donde precisamente hablan del problema de la tortura para generar culpables, para generar la impresión en la opinión pública de que se ha resuelto un crimen. El asunto es que con la llegada de nuevos sistemas se esperaba que la tortura iba a disminuir, y la verdad es que no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y el asunto es que no se judicializa, el asunto es que se tiene la noticia, el asunto es que hay personas que van a hablar precisamente de lo que están viviendo, pero al final del día no se les está haciendo justicia. Y bueno, pues la intención de estar con ustedes el día de hoy precisamente es presentarles algunas de estas alternativas. Déjenme les comparto mi presentación. Listo. Denme un momento para agarrarle la onda a esto. Bueno, acá estamos. Nosotros trabajamos una perspectiva que le llamamos perspectiva de derechos humanos, investigación forense con perspectiva de derechos humanos. Es, digamos, el término que hemos empezado a utilizar para el modelo a partir de, bueno, ya 20 años de publicaciones del análisis de la evidencia conductual que se ha aplicado, por ejemplo, a temas asociados al feminicidio, temas relacionados con violencia sexual. Actualmente estamos trabajando en Colombia el tema de defensores, crímenes contra defensores de derechos humanos. Y bueno, tenemos algunas publicaciones al respecto. Ya en el 2017 publicábamos Forensic Investigation, what year was? 2017. El 2017 publicamos el libro Forensic Investigations, en donde el capítulo 12 se dedica precisamente a investigar alegatos de tortura policial, y hacemos un protocolo de investigación psicológica de tortura. También tenemos un protocolo de entrevista de investigación criminal que hemos utilizado ya durante, por lo menos en la última década, aplicado a víctimas de tortura. Es básicamente un protocolo de entrevista que sirve para atender temas de víctimas y atender temas de testigos. Muchos de las víctimas de tortura son tanto víctimas y testigos, es decir, sufrieron la tortura y fueron testigos de tortura, y ser testigo de tortura ya es un tipo de tortura. Y entonces, bueno, hemos estado trabajando con el tema, hemos trabajado particularmente con la Agencia de Cooperación Alemana, hemos trabajado en Guatemala también, hay unas oficinas de Naciones Unidas para la erradicación de la tortura. Y bueno, en concreto, y el doctor Brent al final de la jornada les presentará un caso que trabajamos en Estados Unidos, y hemos hecho un par de certificaciones por parte de la IFC de investigación de tortura. Ya salió la segunda generación y lo hemos hecho precisamente tratando de hacer una actualización a la aplicación del protocolo de Estambul. Algo que hemos insistido mucho, pues es precisamente la idea de que el protocolo se entienda como una guía de documentación efectiva de tortura. En el lenguaje mismo de cómo se ha tratado de aplicar desde el 2003 o tratado de hablar de él, a veces se utilizan términos como salió positivo o salió negativo a tortura, lo cual es inadecuado. El mismo protocolo habla de que si se tiene alguna duda, que si se tiene alguna sospecha de que la persona esté mintiendo con respecto a la tortura, bueno, pues se tienen que hacer dos cosas. Una es investigar de campo, es decir, ir a indagar, ir a recoger la información, los datos colaterales que le llamamos, de cómo es que la persona puede ser que esté mintiendo o esté diciendo la verdad o tal vez esté exagerando. Es decir, no se puede quedar en le creo o no le creo, tiene o no tiene síntomas, sino que tiene que ser una agenda investigativa, se tiene que hacer un proceso de investigación. Y entonces, en lugar de que el protocolo de Estambul sirva como una herramienta para documentar tortura, un problema que hemos tenido en México es que se ha utilizado precisamente para ocultarla, para invisibilizarla. El problema que les mencionaba hace un rato, el de la judicialización, es un problema muy severo. Es decir, las víctimas salen, se comprueba tortura y después no se judicializa a los culpables. ¿Por qué? Pues porque los culpables precisamente pertenecen al orden público, pertenecen precisamente al Estado. Entonces, muchos de los llamados que se han hecho con respecto, por ejemplo, Naciones Unidas, recientemente escribíamos un informe sobre algunas modificaciones que estamos sugiriendo para el Código Nacional de Procedimientos Penales. Citábamos al alto comisionado, donde él decía que se requería muchísima más capacidad técnica de quienes hacen estas investigaciones de tortura y también independencia, es decir, se requieren más peritos y peritas independientes que trabajen en el tema. ¿Por qué? Porque se ha utilizado la lógica o el uso del protocolo de Estambul
para tratar de desacreditar y decir, bueno, es que no se aplicó completo el protocolo de Estambul, es que el protocolo de Estambul se tiene que hacer entre un médico y una psicóloga, es que se tiene que hacer de determinadas formas. Y la verdad es que todo esto que se dice realmente son decires, no se encuentran en el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es una guía. Esta guía se puede aplicar, por ejemplo, en un entorno de conflicto bélico, de desplazamiento que involucre grupos armados, en muchos contextos. Es decir, se tiene que adaptar al contexto, pero adaptar al contexto no implica modificar el espíritu del protocolo de Estambul, sino más bien expandirlo. Eso es lo importante. Y lo que hemos hecho en México es reducirlo y tratar de convertirlo en un formato en donde se llena, ¿tiene o no tiene estrés postraumático? ¿Tiene o no tiene heridas? Y no se trata, y esto es importante, no se trata de ver los efectos solamente en la víctima, sino se trata de documentar precisamente la tortura. Las afectaciones es una parte del protocolo de Estambul, pero lo que nosotros hemos insistido mucho es que se tiene que investigar como lo que es un crimen, y un crimen de lesa humanidad. No es cualquier crimen, es un crimen severo, es un crimen fuerte y es un crimen que no termina, porque como al ser de lesa humanidad, no prescribe, pues es lo que quiero decir. Entonces hemos trabajado mucho en esto que le llamamos la mirada transdisciplinar, la relación entre la mirada de la evidencia física y la evidencia psicológica. En el diplomado de certificación que estamos presentando el día de hoy, precisamente, trabajamos mucho el tema de análisis de lesiones, de interpretación de lesiones y darles herramientas a médicos, a médicas, para que puedan documentar los hechos de tortura haciendo interpretaciones de la evidencia. Es decir, no solamente que documenten las lesiones, sino que las interpreten, porque esto es lo que se nos exige o se nos pide desde el sistema de justicia. Entonces requerimos juntar lo psicológico con los aspectos físicos, y esto implica trabajo social, implica criminología, implica muchísimas disciplinas, pero se requieren más profesionales metidos en el tema. Hay que atender finalmente una mejor capacidad técnica, es lo que queremos atender. Para poder atender la crisis forense que se manifiesta en muchísimos ámbitos, evidentemente el de la investigación de tortura es uno de los más preocupantes. Pues bueno, para mejorar la capacidad técnica tenemos que mejorar la capacidad de comprensión metodológica de los problemas, y por eso estamos construyendo modelos integrales. En eso hemos estado trabajando, digamos, en la última década con la IFC, la Academia Internacional de Criminólogos Forenses, y bueno, ahora con esta alianza que hemos tenido gracias a las gestiones de los directivos en el INACIPE para ofrecerles a ustedes esta certificación, donde lo que vamos a trabajar es básicamente la investigación forense de tortura. Esta es una certificación donde pueden participar litigantes, evidentemente, psicólogos, médicos, médicas, criminólogos, criminólogas, policías, evidentemente. Se requieren muchísimas más personas que comprendan la metodología y que sepan hacerlo. Miren, finalmente este es, digamos, el marco disciplinar, el marco conceptual que nosotros hemos construido para la investigación forense en general. Esta la estamos aplicando, por ejemplo, para la construcción de protocolos en Colombia, lo utilizamos para protocolos de feminicidio, y la intención es generar grupos transdisciplinares que les permitan comprender mejor un caso, leer mejor los documentos y hacer, sobre todo, y esto es lo más importante, interpretaciones adecuadas. Miren, esto sería un ejemplo de cómo se puede ver un anexo. Este es un anexo de un peritaje que nosotros entregamos, en donde utilizamos el modelo ecológico de Naciones Unidas para mostrar no solamente las afectaciones del individuo, que más adelante hablará de ello mis compañeras, donde hablaremos más bien de aspectos psicosociales, ¿no? Necesitamos psicólogos que de alguna manera avancen y vayan más allá del aspecto clínico y empiezan a hablar de conceptos psicosociales. Entonces aquí mostramos un ejemplo de cómo se podría organizar la información para un anexo dentro de un peritaje de un protocolo de Estambul. En este caso es un caso de violencia de género y feminicidio, pero lo hemos hecho de manera muy similar en protocolo de Estambul. Y la intención es que no solamente hablemos de las afectaciones del individuo, sino las afectaciones relacionadas con la comunidad. De manera, yo creo que que quisiera muchísimo puntualizar esto. Estamos por comenzar, bueno, este no es el diplomado, lo vamos a comenzar en febrero del 2021. Vamos a comenzar a trabajar el diplomado en certificación de protocolo de Estambul.
de investigación forense de casos de tortura y está dirigido, les decía yo, a personal médico, a personal que trabaja el tema psicológico, trabajo social, policías, criminología, etcétera, etcétera. Y hemos reunido una cantidad de expertos, evidentemente el catálogo de expertos que tiene el INACIPE, tenemos gente que ha trabajado con Naciones Unidas a nivel internacional, en la aplicación en Latinoamérica del Protocolo de Estambul, porque este es un problema latinoamericano y este diplomado está dirigido no solamente a México, sino a Latinoamérica. Sabemos el problema de tortura que existe en otros países y que aunque México haya firmado el tratado internacional y sea mucho más visible el problema, aún así ha sido difícil la judicialización. Entonces, de manera general, aquí lo que queremos es presentarles el diplomado, presentarles esta certificación, iniciar en febrero del 2011. Pueden ver la información en la página del INACIPE y a través del INACIPE suscribirse, inscribirse y participar. Hay diferentes becas y bueno, me daría muchísimo gusto verles en este diplomado y en este primer intento, que la verdad es un intento histórico de generar una certificación en México de investigación forense utilizando el Protocolo de Estambul. Les agradezco mucho el espacio y el tiempo y no sé si existan algunas preguntas. Si está de acuerdo, haríamos una ronda de preguntas y respuestas Claro. para concluir todos los participantes. Perfecto. En este momento continuaremos con la intervención de la maestra Beatriz Cuautle Hornilla. Ella es maestra en Psicología Criminal y Forense, perito en Psicología Forense Internacional para la investigación en casos de posible tortura y Protocolo de Estambul por el Forensic Criminology Institute, experta en la aplicación del Protocolo de Estambul, ponente a nivel nacional y docente en la Academia Superior en Seguridad Pública en San Luis Potosí y Culiacán, Sinaloa, en el Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal en la Procuraduría de Justicia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Gracias. Ya estamos viendo la pantalla. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias una vez más al doctor Aurelio por la oportunidad que nos da de compartir este panel y de dar a conocer un poco el trabajo de lo que hemos estado haciendo respecto de la investigación forense en casos de tortura. En esta ocasión voy a hablar específicamente de la metodología para la integración del dictamen de Protocolo de Estambul, porque me parece importante y justamente creo que coincido un poco mucho con el doctor Aurelio respecto de esta falta técnica que hay en el dictamen de Protocolo de Estambul. Voy a iniciar primero con lo que es el Protocolo de Estambul. Y bueno, como sabemos, el protocolo es un manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos, tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Este manual es un manual que opera desde una perspectiva colectiva, es decir, que tiene que ir un psicólogo, un médico y hasta un fotógrafo. Nos va a permitir documentar pues algunas denuncias sobre tortura. Este documento justamente nos marca algunas directrices que se deben de seguir para poder determinar si existen correlaciones o no respecto de lo que refiere la persona a valorar con la denuncia de tortura. Creo que en México ya tenemos a esta altura bastante pues capacitación respecto del protocolo, pero una de las problemáticas a las cuales nos vamos a enfrentar es a que no se está desarrollando una metodología forense específicamente para ver cómo todas estas directrices se tienen que centrar en un documento que tiene que tener coherencia, que tiene que tener calidad, porque justamente al ser el Protocolo de Estambul un instrumento internacional, no sabemos en qué momento va a llegar a una corte penal internacional y entonces tendremos la oportunidad de discernir o de exponer lo que nosotros investigamos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul en este documento. Como podemos observar, lo que yo hago en esta parte es un poco como ilustrar
las directrices que nos solicita el protocolo de Estambul y cómo lo vamos a implementar en el dictamen. Sería un tema bastante profundo, que requiere bastantes horas de estudio, pero voy a tratar de ser muy breve para que nos dé el tiempo de tener una noción de cómo es que nosotros lo implementamos. Justamente en este sentido me voy a permitir referir algunas publicaciones que tengo respecto del tema. El primero de ellos es un artículo académico, el cual trata y versa sobre los falsos negativos en protocolo de Estambul, que justamente el doctor ya lo mencionaba, en el sentido de que se ha patologizado a la tortura, es decir, que se busca que la persona que ha pasado por un evento de tortura tiene que tener un estrés postraumático. También entendiendo ello, que el protocolo de Estambul pues, nos refiere que alguna de las patologías más frecuentes es el estrés postraumático. Sin embargo, tenemos que entender con esta capacitación que la tortura deviene como un fenómeno de violencia estructural que impacta en una población tan multicultural como México, que no necesariamente vamos a encontrar patologías, sino que tiene que ver con secuelas emocionales, y con ello me refiero a situaciones que quedan a modo de cicatriz por muchos años, o bien aspectos psicosociales. Justamente el doctor les mencionaba y les mostraba una imagen del modelo ecológico para comprender la violencia. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que entender a la tortura, cómo ha impactado a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunidad y a nivel sociedad. Que creo que cuando ya hablamos de un nivel sociedad, ya estamos hablando de un trauma transgeneracional. Ese es otro tema, pero pues, esa es una de las perspectivas desde las cuales se tiene que valorar a la tortura. El doctor también refería esta perspectiva de derechos humanos. Esta perspectiva de derechos humanos tiene que ver con tres aspectos importantes. El primero de ellos es el uso de protocolos, el segundo es una metodología científica y el tercero es una categoría de análisis. Una vez que yo ya estoy valorando el fenómeno, la tortura en una persona que está denunciando estos actos, tengo que tener en consideración, uno, el uso de protocolos. Esto es de suma importancia porque tiene que ver mucho con el respeto a los derechos humanos que ya se violentaron durante el ejercicio de la tortura. Aquí podemos ver cinco protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales nos van a dar lineamientos para poder llevar a cabo la valoración en casos específicamente de poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes. Sí tenemos casos de denuncia donde hay niños, niñas y adolescentes, donde hay personas indígenas, muy importante, porque no, en estos casos específicamente no sabemos si se puede implementar psicometría, ver más el aspecto psicosocial que el aspecto clínico, con personas con discapacidad, con personas que tienen calidad de inmigrantes en el país y que son sujetos de este tipo de actos como es la tortura, como es la trata, etcétera, etcétera, y sobre todo discriminación. También tenemos ahí mismo en nuestros protocolos, pues el de tortura y el de perspectiva de género. Todas estas poblaciones que son vulnerables, justamente, refiero y reitero, los retoma la Suprema Corte porque son más propensos a vivir actos de tortura. Y estos instrumentos nos van a permitir generar tres correlaciones. La primera es que vamos a respetar sus derechos humanos conforme a estos protocolos. La segunda es que vamos a aplicar el protocolo de Estambul conforme a sus directrices. Y la tercera y la más importante, mediante la implementación de una metodología técnica y científica, nos va a permitir generar o entender una etiología adecuada de la sintomatología. Vamos a ver en este caso también sobre la evaluación.
La evaluación en casos de tortura se tiene que dar desde 3 aspectos importantes. El primero de ellos es la implementación de técnicas, el segundo es la implementación de instrumentos y el tercero es la aplicación de la observación. Respecto a la implementación de técnicas, tiene que ver con que pues tenemos que implementar técnicas adecuadas para cada caso. En el caso de niños, niñas y adolescentes, pues podría ser el protocolo de Michigan, técnicas narrativas, entrevistas forenses, que nos permitan no revictimizar a la persona a la cual vamos a valorar. La implementación de instrumentos tiene que ver con que no siempre vamos a aplicar una batería de pruebas, como la han llamado, sino que tenemos que tener en consideración un listado de pruebas con las cuales se puede aplicar a ese tipo de población, considerar el contexto biopsicosocial y cultural del sujeto, además del nivel educativo, para saber si se puede implementar o no, pero sobre todo debemos de conocer características de validación, estandarización y confiabilidad de las pruebas que se aplican en este tipo de casos. Tenemos la observación, que es muy importante porque esta debe de ir acompañada de una objetividad. Deben de dejarse de lado los sesgos por juicios personales, que justamente también el uso de protocolos nos va a apoyar a que esta observación sea clara, sea objetiva. Posteriormente, para poder reflejar nuestra información en un dictamen, pues vamos a ver que hay fases en la evaluación psicológica de la tortura. Tiene que ver con la recogida de información, con la evaluación, con el procesamiento. ¿Cómo vamos a hacer esa recogida de información? ¿Qué tiene que ver nuestra recogida de información? ¿Qué aspectos vamos a considerar? No solamente la revisión del expediente jurídico ministerial, sino también del penitenciario. ¿Cuál es la importancia, sobre todo aquí en México, donde tenemos que la mayoría de las denuncias tienen de 15 hasta 20 años? Entonces, imaginemos que una persona fue torturada hace 15 años. El propio DSM, si es que lo llegamos a considerar, nos dice que hay que tener cuidado en su uso en el aspecto forense. 2, que el estrés postraumático solo tiene duración clínica de 1 año. Imaginemos entonces toda esa información, al no saberla correlacionar, pues estaríamos negando la tortura por no tener técnicas adecuadas de interpretación de hallazgos, la información. Entonces, en concreto, la recogida de información tiene que ver con todos los aspectos que voy a considerar para recoger mi información, que es la revisión de expediente penitenciario y todas las fuentes, como dice el protocolo de Estambul, que se nos hagan llegar, videos, notas periodísticas, etcétera. La evaluación tiene que ver también con las características del caso. 1, si la persona se encuentra privada de su libertad o se encuentra en libertad, cuáles son las condiciones de evaluación que debe de tener el sujeto respecto del contexto, y con ello me refiero a que tiene que ser un lugar privado, debemos de garantizar que no se le violen sus derechos, de implementar un consentimiento informado. Asimismo, ya para el procesamiento de la información, ¿qué es lo que voy a utilizar? Porque sí se requiere una metodología específica. No solamente en un dictamen se requiere que esté basado en un método científico, ni en un método inductivo ni deductivo, sino específicamente hay técnicas que nos van a permitir procesar la información para llegar a un resultado que verdaderamente nos dé la correlación de los hallazgos. Este procesamiento de la información, como lo decía arriba, le di la oportunidad de darle una diapositiva y más tiempo para poder explicarles. ¿Qué tiene que ver este procesamiento de la información? Bueno, es la interpretación de las entrevistas. ¿Cuántas entrevistas se deben de hacer? Es el antes, el durante el proceso de tortura, o bien posterior.
Entonces, considerar cuántas entrevistas se hicieron, en cuántas sesiones. También va a depender de cada caso cuántos días vamos a utilizar para valorarlo. Hay casos que solo requerirán un solo día, hay casos que requerirán 3 o más días, dependiendo del propio contexto que se vaya dando durante la valoración. La interpretación de los instrumentos. Una cosa es lo que tenemos como resultado de la aplicación de las pruebas psicológicas que se apliquen en su momento, cómo es que las vamos a interpretar. Y esto va a devenir en una impresión diagnóstica. Quiere decir todo esto que vuelvo a regresar desde el inicio. Mi observación comienza con el primer factor para el procesar la información. Después viene la interpretación de las entrevistas. El antes me va a permitir saber el contexto biopsicosocial del sujeto para saber cómo puede ser que se adapte o no al medio o cómo puede ser que desarrolló cierta sintomatología. Durante la narración del hecho seguramente voy a encontrar sintomatología o no y cómo es que voy a ir generando la etiología de cada sintomatología. Con la etiología me refiero al origen de la sintomatología. Y el posterior me va a generar este conocimiento sobre el impacto del evento y de cómo esos procesos de afrontamiento tienen sujeto o no para el desarrollo de la sintomatología. Posteriormente, la interpretación de los instrumentos seguramente nos va a dar información que únicamente nos tiene que corroborar lo que nosotros ya estuvimos desarrollando y observando durante este procesamiento de la información. Nos va a dar nuestra impresión diagnóstica y eso es importante aclarar que no es lo mismo la impresión diagnóstica que vamos a tener derivado de la valoración psicológica a las conclusiones, porque el mismo protocolo, para quienes ya lo conozcan, nos marca ciertas directrices que tenemos que responder y entonces basadas en esas directrices se van a ir las conclusiones y la impresión diagnóstica es únicamente no es una parte de nuestros hallazgos. Pareciera ser un poquito complicado, pero no lo es así. Tiene que llevar todo un proceso de implementación técnica durante la valoración psicológica. Todo esto que acabo de decir, bueno, nos va a ayudar a comprobar nuestra hipótesis, porque un dictamen es el resultado de una investigación científica, entonces en la cual tenemos que generar hipótesis, generar objetivos. Todo este procesamiento nos va a dar como resultado la comprobación de la hipótesis. Realmente no tenemos protocolos específicos respecto de cómo tiene que ir un dictamen en psicología forense, pero justamente este año sale un libro del cual soy coautora con el doctor José Manuel Besanilla y José Antonio Bírceda Eras, en el cual se hace una remembranza del tema de la tortura, de un estudio profundo, de una psicología profunda de este fenómeno, y también se aportan cuestiones técnicas, que es en este sentido todo lo que acabo de hablar. En el capítulo 17 hacemos pues quisiera nombrarla como una recomendación respecto de cuáles son los apartados que tiene que tener técnica y científicamente un dictamen en materia de tortura, en psicología, cómo se va desarrollando, cómo las directrices del protocolo se van conjuntando con nuestros hallazgos, etcétera, etcétera. Y este libro, bueno, pues nada más hay que googlear mi nombre y está para su descarga gratis. Lo pueden consultar. Espero no haber sido realmente, el tema requiere muchísimo tiempo, pero me parece importante que ustedes conozcan cuál es una metodología que se tiene que tener una metodología técnica científica para poder dar aportes a la investigación de la tortura.
En México existe una mala práctica de considerar que el protocolo es la prueba maestra en el tema de la tortura. Pero bien, como lo comentaba el doctor, no lo es así, puesto que solamente debe ser un elemento. Y en casos donde se tengan claros indicios de que existió la tortura, no tendría por qué ya aplicarse, puesto que queda clarísimo que estos actos son generalizados en este entorno. Bueno, pues creo que se terminó mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En este momento cederemos la palabra a la doctora Elba Jiménez Solares. Ella es doctorada en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Laureada mejor tesis doctoral en Europa. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional y profesora investigadora de la UNAM. Será ella a quien cedemos la palabra en este momento. Adelante, doctora, por favor. Si pudiera activar su micrófono, por favor. Voy a activar ya el micrófono y también voy a empezar a compartir. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha muy bien? La escuchamos y vemos perfectamente su presentación. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me voy a centrar en algunos problemas jurídicos que tenemos realmente al día de hoy en torno a la aplicación del Protocolo de Estambul. Es importante destacar que el Protocolo de Estambul no es un tratado internacional. Hay a veces la idea de que se encuentra ante un instrumento jurídico que en términos del artículo 1 de la Constitución es pues de obligación aplicarlo, porque en términos del artículo 1 pues se reconoce a los derechos humanos que están contenidos en tratados internacionales de los que México es parte. Aquí el detalle es que se trata de un instrumento jurídico internacional que en términos formales para el derecho mexicano, por no ser un tratado internacional, no es formalmente vinculante. Sin embargo, ya hay un desarrollo normativo en el contexto internacional de que estamos ante una norma que recoge varias disposiciones que al día de hoy consideramos como norma de ius cogens internacional y que por esa razón pues los estados se encuentran obligados a respetarlos y de alguna forma, bueno, pues el Protocolo de Estambul, como bien lo detalla, es un manual para la investigación y documentación, es decir, es una guía para de alguna forma poder documentar de manera eficaz y de manera más efectiva todos aquellos fenómenos en donde observamos la tortura. Y en este sentido, pues como bien lo ha enfatizado incluso el doctor Méndez, que es la persona que tenía en su momento, pues era el representante de Naciones Unidas en el tema de tortura, pues detallaba que se trata de una serie de principios y normas mínimas, lo que implica que es el estándar mínimo que deben de seguir los estados para el efecto de poder documentar un caso de tortura y o malos tratos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es lo mínimo que el estado tiene que llevar a cabo, pero que de alguna forma podría empezar a explorar nuevas alternativas para llegar a documentar de una manera más precisa, más efectiva, estos casos de tortura y o malos tratos. Por esa razón, bueno, pues se hace importante destacar que el Protocolo de Estambul pues ya tiene 20 años, fue un documento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas por ahí del año 2000 y al día de hoy nos encontramos ante un instrumento jurídico fundamental que regula un concepto de tortura que diríamos de 20 años para acá ha sufrido una gran evolución, un gran desarrollo normativo y gran parte de ello ha sido gracias al trabajo que ha realizado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No así tenemos otros mecanismos supervisores de derechos humanos, pero creo que de alguna forma todos ellos han convergido en un aspecto fundamental. Para identificar el día de hoy tortura, pues tortura al final de cuentas tiene que ver con un acto, una conducta finalmente que tiene que ser de manera intencional. Pero por el otro lado también nos encontramos con que lo que importa es lo que causa,
que son severos sufrimientos físicos y mentales. Y además, pues no, al final de cuentas, no importa, el punto es que haya alguna finalidad, que haya algún propósito, sin importar cuál es. Esto nos, digamos, en el ámbito jurídico a veces nos genera una gran problemática porque normalmente estamos en el ámbito del derecho penal al principio de la estricta aplicación de la ley, de la estricta aplicación de la norma. Y si yo no encuentro perfectamente tipificado o encasillado, si así pudiéramos decir, el concepto de tortura, a veces si yo no tengo este estudio, este conocimiento del desarrollo normativo que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para mí podría no ser tortura, ¿no? Lo cual nos va a generar, pues de alguna forma, espacios de impunidad. Lo que ha, en ese sentido, pues implicado que muchas veces cuando hacemos la identificación o digamos, la determinación desde un punto de vista jurídico de si estamos ante no un caso de tortura, es porque también tenemos que tomar otros elementos que son a veces ajenos al derecho. Y por ello agradezco mucho que me hayan precedido mis compañeros para evidenciar cómo el tema de tortura, pues es un tema transversal, es un tema multidisciplinario, es un tema también de carácter multicultural que tiene mucho que ver para la identificación de si realmente estamos ante un caso de tortura o malos tratos, de cuestiones no solo jurídicas, sino de cuestiones psicológicas, de cuestiones sociológicas, de cuestiones antropológicas, de cuestiones políticas, de cuestiones culturales, de cuestiones religiosas, lo cual implica pues que de alguna forma no solo el investigador jurídico que lleva casos de tortura tiene que centrarse exclusivamente al ámbito jurídico, tiene que tomar efectivamente una serie de elementos no solo de carácter médico, sino también elementos de carácter psicológico, sociológico y todo lo que ya habíamos comentado, para el efecto de identificar si estos actos podrían tener un mayor o menor impacto en las personas ante un caso de tortura y o malos tratos. Ahí en pantalla también les quiero presentar, más adelante lo van a ver, pues las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de nuestro país han sido realmente pues 7, donde ha evidenciado cómo es que se ha dado el desarrollo normativo de la tortura. La tortura a veces está expresada bajo distintas formas de violencia sexual, de violencia en contra de la mujer, de violencia de género, de algunas formas con las que se expresa a veces las autoridades para someter, para ocultar algún tipo de acción en donde las personas pues sufren algunas, digamos, situaciones o conductas que pudiera quedar, si no hay una adecuada capacitación y conocimiento del concepto de tortura, pudieran quedar fuera, pudieran ser identificadas no como tortura, sino como una lesión gravífica, a lo mejor un caso de trata de personas, como ya también se había comentado, una cuestión a lo mejor de feminicidio, alguna cuestión de desaparición forzada, alguna cuestión relacionada con un homicidio, en fin. Y este tipo de situaciones es lo que a veces va generando estos espacios de oportunidad para que tengamos que ver la manera en la que podemos al día de hoy hacer o tengamos que llevar a cabo una revisión del tipo penal de tortura. Realmente la problemática derivada de su aplicación en el ámbito jurídico se ha dado precisamente por la falta de conocimiento, primero que nada, del concepto del tipo penal y del desarrollo normativo que ha tenido en la visión de la Corte Interamericana y de otros foros, que son mecanismos supervisores de derechos humanos que han ido documentando las distintas variantes del fenómeno de tortura. Por ejemplo, nos encontramos ante casos donde la víctima no necesariamente tiene que ser una persona que reciba algún tipo de agresión física. Recordemos que la agresión psicológica también puede ser una expresión terrible de tortura, generar una afectación, un dolor, un intenso sufrimiento sin que la persona presente la más mínima lesión. En ese sentido, pues es importante al día de hoy capacitar a todos los operadores jurídicos en
todo el desarrollo normativo y la evolución que ha tenido el mismo tipo penal de tortura en el contexto internacional, para en su momento pues hacer una revisión del tipo penal que tenemos en la Ley General contra la Tortura y pudiera, digamos, contemplarse todas aquellas expresiones de tortura que al día de hoy tenemos. Igualmente se hace necesario pues revisar la forma en la que se puede llegar a implementar una verdadera investigación del tema de tortura de manera pronta y efectiva. Desafortunadamente al día de hoy pues hemos tenido muchas complicaciones con el tema económico, a veces hemos tenido una carencia de médicos, de psicólogos que no pueden llegar a aplicar el dictamen y esto ha retrasado mucho las investigaciones, ha propiciado que a veces nos tengamos que esperar de aquí a 5 años, 5 a 6 años, para que alguien venga y aplique el famoso dictamen médico psicológico especializado, lo cual pues trae también una consecuencia porque si no se llega a aplicar, si nunca tenemos un dictamen médico, como decían algunos, que salga positivo, donde se evidencia un caso de posible tortura y malos tratos, no se inicia la investigación. Esto es parte de la problemática que a veces tenemos con los ministerios públicos. Los fiscales tienen a veces, tienen la idea, yo diría errónea, de que en cuanto pues alguien denuncia un caso de tortura y malos tratos, solicitan la aplicación del protocolo de Estambul. Pero si la víctima no está de acuerdo, si la víctima no quiere que se examine por parte de la persona médico, perito que le fue asignado, con esto ya es un argumento suficiente para que el fiscal diga, bueno, pues es que no tengo el dictamen, no tengo un examen y en razón de ello, pues no puede iniciar una investigación. No, esto queda muy claramente ya señalado, se había discutido en su momento en los foros internacionales y en el mismo protocolo de Estambul, que no es un requisito contar con el dictamen médico psicológico para abrir una carpeta de investigación, lo cual también pues trae ahí a colación y trae como consecuencia la necesidad pues de garantizar la independencia de los investigadores. ¿Por qué? Porque resulta que a veces el fiscal también nos encontramos con verdaderos casos donde recibe en línea, donde el fiscal quiere esperar hasta como un pretexto para no iniciar una investigación, hasta que yo tenga el dictamen puedo abrir una investigación, dice, lo cual no me parece correcto. Sin embargo, esto es también una clara evidencia de la falta de independencia de nuestros investigadores, de nuestros fiscales y también de nuestros peritos. Aunque tengamos peritos oficiales, siempre se ha pugnado, y lo mismo lo señala el protocolo de Estambul de 1999-2000 que fue aprobado, que se tenga que avanzar en la independencia y en garantizar la independencia de todos aquellos que participan en las investigaciones en materia de tortura. En ese sentido, bueno, pues también empuja y culmina a los estados a que deban de dotar a las autoridades investigadoras de todos aquellos poderes que sean necesarios para poder llevar a cabo una adecuada investigación y además destacar la importancia de que se encuentran obligados a ello. A veces las autoridades pareciera que lo entienden como que es una facultad y que si quieren lo pueden o no ejercer, pero no, en realidad es una obligación, porque efectivamente, como ya se dijo, estamos ante verdaderos crímenes internacionales, crímenes que el día de mañana pues se trata de violaciones graves de derechos humanos que pueden colocar al Estado ante una situación de responsabilidad internacional por la omisión de sus órganos en la investigación. Igualmente, bueno, otro aspecto que se hace importante destacar y que también ya de alguna forma la maestra que me precedió lo destacó, el dictamen médico, ha habido al día de hoy como que una tendencia a considerar que este dictamen pues es un elemento único probatorio para acreditar tortura. Recordemos que pues para hablar de tortura pues tenemos que acreditar todos los elementos del tipo penal, en donde pues sí, sin duda el examen médico es un elemento fundamental, pero no necesariamente tiene que considerarse como un requisito obligatorio para la determinación del ejercicio de la acción penal si no se sujeta al formato que, por ejemplo, tenemos originalmente acordado, ¿no? Ya decíamos, sí se ha propuesto y se ha hecho un gran esfuerzo de establecer formatos para el protocolo de Estambul, de establecer una especie de guía de cómo poder empezar a documentar, pero a veces el contar con este formato, el tener esta guía, se vuelve como una especie de checklist que si
no se llena y si no se cubren los elementos del checklist, no queda acreditada la tortura, lo cual el mismo protocolo de Estambul lo destaca. Es una guía, es una serie de elementos mínimos, lo cual significa que el Estado puede avanzar en el desarrollo de un formato mucho más completo, mucho más integral, donde no necesariamente tengamos que sujetarnos a un formato oficial y sujetarnos a una guía meramente de checklist para acreditar o no un caso de tortura y o malos tratos. En ese sentido, también el mismo protocolo de Estambul lo destaca y también lo señaló en su momento el doctor Méndez, que era el representante de Naciones Unidas en el tema de tortura, nos decía, la aplicación del examen no es de aplicación obligatoria a la víctima, porque puede suceder que a veces la víctima no está de acuerdo, como habíamos comentado, en la asignación del perito que le han establecido para llevar a cabo el dictamen, lo cual, si bien es cierto, él considera que pudiera aplicárselo un perito independiente, pues es tan válido el dictamen del perito independiente como el del perito oficial. Con esto, pues también se busca romper un poco los cotos de poder, se busca romper un poco estos posibles complicidades que pudieran encontrarse en el interior del Estado a través de sus propios órganos para ocultar casos de tortura y maltrato. Es también de alguna forma buscar garantizar la independencia en la investigación. Por eso, es importante destacar que no porque una víctima se niegue a la aplicación del protocolo de Estambul por parte de un perito que le haya sido designado, eso no es una razón suficiente para que el Estado no lleve a cabo una adecuada investigación. En ese sentido, pues también se pronuncia el mismo protocolo de Estambul en su documento de que es un formato guía, el que viene anexo, pero pues al final de cuentas se puede contar con un formato libre, con que tenga los elementos mínimos para acreditar y de manera científica y de manera perfectamente sustentada, que es ahí donde yo me iría más por el tema de la metodología va a ser fundamental, va a ser importantísima para poder considerar un estudio, ya sea que determine que haya o no haya un caso de tortura, como válido y de peso para que en su momento la autoridad lleve a cabo la investigación. Finalmente, otro aspecto que me parece importante destacar en la práctica, que lo observamos cuando estamos ante casos de investigación de tortura, es que hay que evitar que la decisión final y los alegatos de tortura dependan fundamental o exclusivamente de la aplicación del protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul no es la prueba única, se tiene que reunir más elementos, tenemos que contar con más indicios, tenemos que desarrollar una mayor capacidad investigadora por parte de los fiscales para ir haciendo una adecuada documentación de casos de tortura o maltrato, pero en el ámbito jurídico, además del estudio médico, del estudio científico, psicológico que se haga de una afectación a una persona, también es importante contribuir con mayores elementos jurídicos y en ese sentido es indispensable pues tener un conocimiento claro de al día de hoy qué es lo que implica realmente una tortura o malos tratos en su desarrollo normativo que ha tenido a lo largo de 20 años. La sola aplicación del examen médico es importante destacar que pues puede propiciar una revictimización en la víctima. De ahí la importancia también de la valoración del por qué aplicar o no varios dictámenes cuando muchos de estos entran en tela de juicio, entran en tela de discusión, porque es importante señalar a la víctima, yo no la puedo obligar a aplicarse nuevos exámenes o muchos exámenes. Y el reemplazo de una investigación completa y adecuada, pues a veces podría verse minada precisamente pues porque como ya no quiso aplicarse el examen, yo ya no llevo a cabo una investigación, yo ya no me dedico a centrarme en el caso, lo abandono. ¿Y qué trae como consecuencia? Pues lo que observamos al día de hoy. Muchos casos realmente de impunidad, muchos casos incluso de criminalización de la víctima bajo el argumento de que como no se quiere aplicar el dictamen médico-psicológico es porque seguro está ocultando algo, ¿no? Esto creo que es algo que tenemos nuevamente que reflexionar en el tema de los investigadores. Realmente, ¿qué es lo que queremos al día de hoy con el protocolo de Estambul? El protocolo de Estambul es una herramienta fundamental, pero no tiene que ser la herramienta única para que yo como abogado, yo como juzgador, yo como investigador, yo como fiscal pueda considerar que hay o no tortura y o malos tratos. Por eso,
Insisto, creo que parte de las conclusiones que pudiéramos sacar es que es importante al día de hoy interpretar el concepto de tortura en su desarrollo, en su evolución jurisprudencial, con todas las manifestaciones que al día de hoy tienen el mismo concepto y sujetarnos o tratar de echar mano de aquellas herramientas, de estos criterios internacionales de interpretación que nos han dado, en donde el objetivo del Protocolo de Estambul es estar, a final de cuentas, identificando verdaderos casos de tortura o malos tratos, pero también proteger a la víctima. No nada más es la persecución del delito. Igualmente, el dictamen médico-psicológico tiene que ser para ver más allá, es decir, para el tema de la reparación integral de la víctima. Igualmente, creo que una gran parte de las propuestas que podríamos hacer en este sentido es que buscáramos posibilitar de alguna manera, ahora que hiciéramos un desarrollo normativo en el ámbito del derecho mexicano, pues que se aplicaran las normas internacionales, estos criterios internacionales que ya están en la jurisprudencia vía el tema de control de convencionalidad. Sin duda, otro aspecto fundamental que también parece importante, pues es el tema de la asignación de los recursos suficientes para la pronta y adecuada documentación eficaz, porque sin duda el hecho de que nos tardemos en la aplicación de estos exámenes médicos, pues configura lo que en principio general de derecho decimos, justicia retardada es justicia denegada. Y otro elemento que me parece también importante destacar es que todas las personas y servidores públicos pues deben actuar con ética para documentar de manera eficaz y efectiva y conforme a los estándares internacionales casos de tortura y malos tratos. En ese aspecto pues es importante también trabajar, insistir mucho en los códigos de ética que de alguna forma al día de hoy ahora con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción se está empujando a su desarrollo normativo e igualmente pues garantizar el aspecto de la independencia de las autoridades investigadores. En este sentido, pues es importante de las fiscalías y por un lado también de los peritos. Y ya para concluir, creo que algo que nos hace también falta mucho trabajar en el tema, no solo del ámbito jurídico, sino en cuanto al tema de los protocolos y de las guías de cómo aplicar el Protocolo de Estambul, es evitar la revictimización y la impunidad. En el aspecto de las entrevistas, en el aspecto de la aplicación de los exámenes, en el aspecto de una inadecuada investigación que a veces se lleva a cabo, en donde pues al final todo ello se traduce en una verdadera impunidad. Muchas gracias. Con esto ya estaría concluyendo. Muchas gracias, doctora. En este momento cedemos la palabra a la psicóloga Dalia Luna. Ella tiene experiencia profesional de 18 años como psicóloga. Es consultora independiente en temas de psicología y derechos humanos, en atención psicosocial a víctimas de tortura y desaparición forzada. Es experta en perspectiva psicosocial, intercultural y de género para la atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, capacitadora en instituciones públicas y perita en psicología forense. Adelante, por favor, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí trabajando esta temática de tortura que en realidad tiene bastantes aristas por donde nosotras podemos trabajarlas, analizarlas. Estoy tratando de compartir mi pantalla, nada más. Déjenme también callar un poco mi micrófono. A ver, aquí está. No sé si me escuchan. Escuchamos. Okay. Vamos entonces a iniciar con esta charla que voy a compartir con ustedes. En esta ocasión, pues voy a hablar un poco sobre cómo se ha implementado este Protocolo de Estambul en nuestro país. Esta implementación del Protocolo de Estambul, que es un tema bastante importante, en tanto hemos revisado ya aquí en las
los compañeros, colegas que me han precedido, cuáles son las circunstancias en las que se ha dado esta implementación del protocolo de Estambul aquí en México. Yo les voy a compartir en esta ocasión una investigación que hemos realizado en conjunto un grupo de peritos y peritas independientes aquí en la Ciudad de México. Estamos trabajando aquí en la Ciudad de México. A nivel nacional se hizo esta investigación y en esta estamos identificando algunos elementos importantes de cómo se ha venido dando la implementación del protocolo de Estambul en México, que no es nada nuevo tampoco, porque ya tenemos algunas observaciones de instancias internacionales. Juan Méndez, que ya ha sido multicitado aquí por quienes me antecedieron, es quien ha hecho observaciones bastante importantes respecto a cómo se ha dado la implementación en nuestro país de este protocolo de Estambul. Y entonces, en ese sentido, vamos a abordar algunos de estos elementos. Les compartiré sobre esta investigación que hemos realizado. Se analizaron diferentes dictámenes médicos, psicológicos, supuestamente basados en el protocolo de Estambul y a nivel nacional, realizados a nivel nacional en diferentes estados del país. Y en ese sentido, les compartiré un poco de estos elementos que identificamos, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que la tortura en nuestro país, el principal lugar en donde se implementa es en buscar confesiones, ¿sí? Se busca, es donde tenemos además la mayor carga de trabajo quienes nos dedicamos a esto, es con personas que están siendo acusadas de haber cometido algún delito, ¿no? Esto no implica que no se cometa la tortura en otras instancias, hospitales psiquiátricos, hospitales de salud general, etcétera, ¿no? Con adolescentes también en privación de libertad, en centros de migración, etcétera. Sin embargo, el principal trabajo que desempeñamos quienes nos dedicamos a esta temática, pues es con personas justo que están siendo acusadas de haber cometido algún y algún delito grave generalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que genera también cuando se generan estas confesiones a través de la tortura, pues se generan estos juicios injustos y las condenas dolorosas, ¿no? Vamos a ver que en este cuadro les comparto un poco de cómo es que se van dando las vinculaciones entre diversas violaciones graves a derechos humanos, en las que identificamos que todos estos actos inician con una detención ilegal o arbitraria. Y en esta detención ilegal o arbitraria es cuando se inicia una concatenación de circunstancias en las que la persona, en el traslado posterior a la detención, es cuando es el momento en que se ejercen estos actos de tortura, ¿no? Estas detenciones se dan generalmente sin orden de aprehensión y sin flagrancia del delito, ¿no? Entonces, porque no encontramos en las relatorías que las personas comentan que básicamente son detenidas y en ocasiones piensan incluso que están siendo secuestradas porque llega un convoy de diversas personas encapuchadas con armas largas, etcétera, y que a partir de eso, pues ellos interpretan que están siendo secuestrados o alguna circunstancia similar, porque no llegan, pues justo presentando una orden de aprehensión, etcétera. Y este tramo de tiempo entre que la detención y el traslado es el tramo que yo le llamo es un limbo jurídico en que las personas se encuentran detenidas. Aquí es importante hacer una acotación también porque justo el año pasado, noviembre 23 de 2019, se lleva a cabo ya la aplicación, a partir de esa fecha se lleva a cabo la aplicación del Registro Nacional de Detenciones, ¿sí? Entonces, a partir de noviembre del año pasado es que tenemos a nivel nacional ya este Registro Nacional de Detenciones. Sin embargo, pues todos los casos previos a esta fecha, pues no tenían digamos, colchón jurídico donde la persona que es detenida inmediatamente tiene que ser notificado a este registro que es que se encuentra vinculado con la Plataforma México y que a partir de ella pues familiares, conocidos de la persona detenida pueden identificar quién fue la persona que lo detiene, dónde lo ha detenido, hacia dónde es trasladado, en qué tipo de
autotransporte está siendo llevado, etcétera. Pero antes de esta fecha, pues no existía todo este registro, ¿no? Y entonces el limbo jurídico, que yo le denomino así, donde se dan actos de tortura física, psicológica, sexual. Y que además también las personas, en el mejor de los casos, pues son puestas ante una autoridad ministerial, y en otros casos llega a ocurrir otro tipo de circunstancias, ¿no? Las personas son desaparecidas de forma forzada cuando no son presentados ante alguna autoridad de forma inmediata, o las personas incluso también pueden ser explotadas de alguna forma en el delito de trata de personas. Y bueno, en otros casos también encontramos la circunstancia de que pueden ser ejecutados de forma extrajudicial. En el mejor de los casos, les decía yo, pues es presentado ante alguna autoridad, pero pues hay casos en los que incluso ante la autoridad se siguen presentando los actos de tortura, ¿no? O sea, que se involucren diferentes operativos del sistema que están en ese momento implementando la detención y la acusación hacia la persona detenida. Esto es un ciclo en el que se recicla, digámoslo así, la impunidad, ¿no? O sea, cuando no existen algunas sanciones a quienes ejercen estos actos de tortura, no hay sanciones penales, no hay sanciones de ningún tipo a quienes ejercen los actos de tortura, pues nuevamente siguen repitiendo este tipo de patrones, ¿no? Y entonces la impunidad se refuerza al estar siendo normalizada la tortura en nuestro país. Bueno, esto un poco de las observaciones de los organismos internacionales. Esto es lo que algunos elementos que nos señaló Juan Méndez en sus intervenciones en México, en sus visitas tan importantes que abrieron un panorama más amplio en relación a lo que ha sido la implementación de este documento denominado Protocolo de Estambul en nuestro país. Y bueno, dentro de las observaciones justo habla de este elemento de la impunidad que prevalece en los casos de tortura y fomentan esta repetición. La falta de independencia ha sido un elemento constante en las observaciones en nuestro país. Aquí se habla desde hace muchos años en que es importantísima la separación de los institutos de ciencias forenses. Tiene que existir un instituto de ciencias forenses independiente en nuestro país, y ese sería, digo yo, el elemento más importante al que se le tiene que poner atención, en tanto que al pertenecer a alguna institución, los servicios periciales, pues ahí se pierde esa independencia, ¿no? Digamos que en ocasiones incluso observamos que son juez y parte, la misma institución que detiene tortura, y es la misma institución que está enviando a sus cuerpos de servicios periciales, a los profesionales de servicios periciales, a realizar el estudio de investigación y documentación de tortura. En este sentido, entonces, es que la independencia se vuelve el elemento clave, que es parte de los principios incluso del manual, en donde se va señalando que este elemento tendría que estarse llevando a cabo en todas las documentaciones y la investigación de la tortura en nuestro país, de las personas que hacen su denuncia. Entonces también se observa ya en la Ley General contra la Tortura, que de 2017, en esta Ley General que ha sido reconocida a nivel mundial como una de las mejores legislaciones que existen en el tema de tortura, se señala que las personas tienen este derecho, las personas denunciantes de tortura tienen este derecho de ser evaluados por servicios periciales independientes, ¿sí? Entonces, contemplar este elemento de la independencia como clave en toda esta circunstancia, que ha sido una de las malas prácticas, digamos, que han existido en nuestro país con respecto a la implementación del Protocolo de Estambul. Y entonces tenemos que se da una falta de acceso efectivo a los exámenes, ¿no? Encontramos que, pues, por un lado pueden ser las circunstancias de la temporalidad, ¿no? Estamos interviniendo en casos de mucho tiempo, ¿no? En algunas clases comento este caso de 1985,
en donde el señor estoy interviniendo hasta 2019 en un caso que el señor en su declaración preparatoria ante autoridad jurisdiccional señaló que había sido objeto de tortura, y hasta 2019 es que se toma en cuenta esa declaración que realiza el señor, ¿no? Estaba recluido, etcétera, hasta que algún abogado tomó en cuenta esta circunstancia y se hizo una investigación, se hizo una denuncia, y a partir de eso se hace la investigación de los hechos. Entonces estamos interviniendo en casos de hace muchísimo tiempo. Ahorita pues ya también en esta legislación de 2017 se indica que tiene que ser lo más pronto posible la intervención de las diferentes pruebas periciales que se puedan aportar, porque reitero también, ¿no?, este elemento en donde la prueba pericial del dictamen médico psicológico no es la única que plantea para empezar el protocolo de Estambul. O sea, si el protocolo de Estambul como manual no es el único que se debe de implementar, tampoco es el dictamen médico psicológico el único que se debe implementar en una investigación legal de tortura, ¿no? El mismo protocolo nos señala otras pruebas como elementos de diferentes ciencias de la criminalística, ¿no? Incluso se puede hacer una reconstrucción de hechos, visitar el lugar, las maquetas de las que habla, etcétera, etcétera. Y entonces en nuestro país las investigaciones se han basado únicamente en la realización del dictamen médico psicológico, que además está siendo de alguna manera en algunas instancias pues mal aplicado, ¿no?, o con algunos errores, diríamoslo así. Entonces, en ese sentido vamos identificando que dentro de este dictamen médico psicológico también tenemos algunas circunstancias que son relevantes para la documentación o la implementación de este protocolo de Estambul, ¿no? ¿Qué elementos son observados a nivel internacional en los que nosotros en nuestro país estamos cometiendo errores a la implementación de este dictamen o de este protocolo de Estambul? En el dictamen médico psicológico, de forma muy particular, vamos a encontrar esto, ¿no? Encontramos que se hace un abuso de pruebas psicométricas por parte del ámbito de profesional de psicología, quien está interviniendo en la documentación. Se hace un abuso de pruebas psicométricas y de personalidad sin que éstas estén adecuadas, por un lado, a la persona que se está examinando en ese momento, ¿no? Se basan en análisis psicológicos y basados principalmente en estos elementos de personalidad, cuando justo también en la ley, en la ley de tortura de 2017 contra la tortura, se establece pues este elemento, que la personalidad no tiene que ser un elemento de estudio dentro de una documentación de la tortura que está siendo investigada o denunciada en ese momento. Encontramos que hay dictámenes que incluso hacen aplicación de 10 a 15 pruebas psicodiagnósticas, y la mayoría justo están enfocadas a este elemento de desprestigiar a la víctima a través de los estudios y los diagnósticos que se hacen en relación a su personalidad. Hay también en esta aplicación de los dictámenes médicos psicológicos una observación particular en relación a la falta de exploración a profundidad, tanto del ámbito físico de los médicos como del ámbito psicológico, ¿no? En algunos casos hemos encontrado, justo como hace un ratito decía la colega, que cuántas sesiones se requieren para hacer una examinación del dictamen médico psicológico. Bueno, eso va a depender de cada caso, pero en el particular circunstancia que hemos estado nosotros analizando y en estas observaciones que hacen las instancias internacionales en relación a la implementación del protocolo de Estambul en México, encontramos que incluso hay quienes son examinados en 30 minutos, ¿no? Personas que están siendo examinadas psicológicamente 30 minutos, médicamente 30 minutos, pero en la examinación psicológica en 30 minutos se llega a
se ha documentado incluso que se llegan a aplicar las pruebas psicológicas, ya sean 8 o 10, las que ustedes quieran, además de que se solicita el relato y además la entrevista. Esto es imposible realmente. Sin embargo, se ha documentado que así se están realizando este tipo de examinaciones por parte de algunas instancias gubernamentales principalmente. Y bueno, otro elemento es que no se hace una sistematización en los métodos de tortura, que ese también es una circunstancia muy importante. En tanto que el protocolo de Estambul señala de forma muy específica que el profesional que esté en la documentación de este tipo de casos debe incluir una lista de los métodos de tortura física o psicológica aplicados a la posible víctima. Y esto es muy particular y generalmente esto se omite en los dictámenes, en los documentos que ya estamos observando, se omite o solo se basa en lo que la persona entrevistada manifiesta, sin que el perito o la perita haga un análisis de estos métodos de tortura que se están identificando. Al emitirse el dictamen también encontramos como este tipo de observaciones, ¿no? Que se presentan de forma tendenciosa la información relativa a los antecedentes biográficos de las víctimas. Y regreso al tema de la personalidad y de la historia de vida de la persona, ¿no? En este sentido se basan en prejuicios, incluso como la consideración de determinadas conductas parasociales. En el caso particular tenemos que considerar que la tortura, independientemente de que la persona consuma, por ejemplo, sustancias tóxicas o no, puede ser torturada. Lo mismo ocurre para otras características o para otras conductas que pudieran ser denominadas como parasociales. Independientemente de ello, las personas pueden o no ser torturadas. Y entonces, en ese sentido, encontramos también que de forma muy general en las observaciones de estas instancias internacionales señalan que en nuestro país es muy habitual que el Ministerio Público, los peritos y peritas médicas, incluyendo el área de salud mental, y las comisiones de derechos humanos descarten las denuncias fundadas de tortura o minimicen su gravedad, ¿no? Esto es de las observaciones que ya han hecho las instancias internacionales en nuestro país a la implementación del protocolo de Estambul. Y esto lo vemos reflejado, pues sí, en que justo en circunstancias como las estadísticas, cuántas personas han sido más bien enjuiciadas en nuestro país por haber sido acusadas de tortura. Pues en realidad son muy pocos los casos, tenemos estadísticas muy bajas en relación o en comparación a cómo se están dando las denuncias de personas que dicen haber sido torturadas. En algunos casos se reclasifica este delito, la denuncia de tortura se inicia y conforme va pasando el tiempo y se va investigando, pues encontramos que muchas de estas denuncias son enviadas al archivo y en el mejor de los casos, algunas se reclasifican al delito de abuso de autoridad. Y al final tenemos como resultado pues que pocas personas están siendo enjuiciadas por actos de tortura, aunque tengamos miles y miles de denuncias a nivel nacional relacionadas con este tipo de delito. Muchas gracias, maestra. Estamos sobre el tiempo. Ok, sí, bueno, aquí los datos de las personas que participamos en esta investigación, a la brevedad que se ha publicado, pues ya les estaremos dando también como difusión para que tengan acceso a estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, tenemos el gusto de presentar a ustedes al doctor Brent Turby. Él es licenciado en Psicología e Historia, maestro en Ciencias Forenses y doctor en Criminología. En este momento participará en compañía del doctor Aurelio Coronado, quien hará las veces de traductor. Adelante, doctores, por favor.
Doctor Turbi, ¿nos escucha? Good. Is this not? Hola. Let me see here. This is not. Momento. Un momento. Aprovecho la oportunidad para invitarles al Congreso Virtual de Juzgadores que se celebrará del 17 al 20 de noviembre de las 17 a las 20 horas. Pueden ingresar a la página oficial del instituto, esto es www.inacipe.gov.mx para conocer más detalles y registrarse. No se pierdan este evento. Hola. Hola, doctor. Adelante, por favor. Gracias. Thank you for attending. My name is Dr. Brent Turby. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Brent Turby. Today, I'm going to talk about the physical evidence associated with torture in different contexts and different types of evidence. Hoy quiero hablarles acerca de la evidencia física asociada a la tortura en diferentes contextos y distintas aplicaciones. One of the things that people forget is that torture has all different kinds of manifestations. La gente suele olvidar que la tortura implica una serie de distintas manifestaciones. So when you're doing crime reconstruction, you have to first look at not just the physical injuries of the person who's suspected of being tortured, but also the context, the environment, and the nature of the people interacting with them. Cuando hablamos de evidencia física, la gente suele olvidar que para hacer una efectiva reconstrucción criminal, como mencionaban mis colegas anteriores, se requiere una investigación no solamente de los elementos físicos del cuerpo, sino también el contexto en el que se encontraban los participantes. So let me show you, let me start by just diving right in and showing an obvious case of torture by government agents against a criminal suspect. Vamos a presentar un ejemplo de un caso, por ejemplo, muy evidente donde hubo agentes del gobierno atacando a un sospechoso. This case involves, it's a very, very well-known case in Mexico, in Juchitlan, is that the pronunciation? Juchitlan. Okay. And in this case, there was a woman who was suspected of being involved in a kidnapping ring or a kidnapping effort. Este es un caso en Juchitlan que fue muy conocido, se hizo público, de una mujer acusada de secuestrar. She was tortured by the local police in concert with assistance from the military. Ella fue torturada por la policía local en complicidad con fuerzas militares. The torture takes shape in several forms. La tortura tiene diferentes manifestaciones o se hace de diferentes maneras. First, it takes place in the form of the physical intimidation of the presence of these armed officers when she is completely helpless. Primero, por ejemplo, tendríamos que ver que la sola presencia de estos oficiales ya es una presencia intimidatoria y coercitiva. Then they cover her face, they cover her eyes, they make her so she can't see, sensory deprivation. Y por otro lado, le tapan los ojos y entonces empieza una deprivación sensorial. And then they actually tie a bag around her head, a plastic bag. Y en este caso le amarraron una bolsa alrededor de su cabeza. And while they're doing this, they're engaged in verbal forms of torture, which is threatening to kill her, threatening to harm her. Y de ahí empiezan una serie de amenazas verbales que finalmente son tortura, amenazarla con asesinarla, amenazarla con hacerle daño. And then they put the gun barrel right to her head, threatening to kill her. Y luego, tal cual, la amenazan, le ponen una arma en su cabeza. And I like this case for a teaching for a number of reasons, because first of all, it shows that the systemic nature of the problem, which is that you have
both the police and the military acting in concert like this is a good idea. Y aquí, bueno, lo que tendría que explicar, lo que tendríamos que explicar es que hay una serie de contextos donde pensaron que todos en conjunto podrían hacer esto con impunidad. So you can't argue that it's not a cultural problem. It absolutely is impunity. Es decir, hay un problema estructural. Aquí estamos hablando de un asunto de impunidad. And the next thing is you have to appreciate the fact that another law enforcement officer recorded this with their cell phone and uploaded it to YouTube with pride. This is not something they were trying to hide. Y aquí, por ejemplo, vemos otro elemento. Hay alguien que lo grabó en su video y se subió y se repartió esto con orgullo. Es decir, no había ningún miedo de recibir algún castigo, que estuviera mal lo que estaban haciendo. And third of all, it sort of flies in the face of the Western notion that we have in the United States of, women are nonviolent and they would never do this kind of thing. These are males and females participating directly in the torture of this suspect. Y aquí vemos otros elementos también importantes, por ejemplo, para la participación de mujeres, en este caso, como atacantes, como agresoras. So when you have this kind of case, I mean, we're talking about physical evidence that would be associated with the bag around the neck, that would be associated with the beating that she took, and the physical location itself, which would have evidence of their presence. Y entonces aquí podemos ver que la tortura se puede entender de diferentes dimensiones. El lugar donde se encuentra, la relación entre la víctima y los atacantes y evidentemente lo que le hacen físicamente, taparle los ojos, amenazarla, golpearla. If you are looking at this and you're thinking, oh, this is awesome, they really got that. No, that's actually bad. This is illegal. This is criminal. This is actually not effective, and it reduces your effectiveness as a law enforcement officer. Lo que estamos viendo estos policías, si hay gente que opina, qué bueno, es lo que se merecen los delincuentes, lo que estás viendo es un crimen. Esto es ilegal y esto es un acto criminal. This is the behavior of people who don't know what they're doing. Este es el comportamiento de personas que no saben lo que están haciendo. So if you want to look me up, you should. My name is Dr. Brent Turvey. You can find out my background, my history, my work associations, my publications. I encourage you to do that. Mi nombre es, ustedes saben, soy el Dr. Brent Turvey. Ustedes pueden investigarme, saber más sobre mi trabajo, mis antecedentes relacionados con este tema. And you should do that for every single presenter that we have. Y hay que hacerlo siempre que tengan ustedes un instructor, un presentador, una conferencista. Hay que investigarlos para saber qué es lo que han hecho. Google, YouTube, Amazon, look them up. Busquen en Google, en YouTube o Amazon, busquen todo. All right. So this is kind of what we're going to talk about. We've already talked about a little bit, but we're going to go further. Ya hemos hablado, ya hemos construido eso, vamos a mostrarles un caso. So first of all, there's this concept of excessive force versus torture. Aquí hay este concepto de fuerza excesiva contra tortura. Excessive force is when law enforcement or the military, they use more violence or force than the situation requires. La fuerza excesiva es un término que se utiliza en el contexto para explicar por qué es que un grupo de seguridad pública o seguridad policial usa más fuerza de la necesaria para controlar una situación. It means they have protocols, they have not followed those protocols, they've violated them, and that means there's a malicious intent. Their intent was to inflict damage and coercion, not actually a legal goal or a lawful objective. Es decir, estas organizaciones tienen protocolos, tienen lineamientos del uso de la fuerza, y cuando se han excedido en el uso de fuerza lo han hecho de manera intencional para generar daño, coerción o obtener algo de la persona detenida. Not all excessive force is torture. No toda fuerza, el uso de fuerza excesiva podría ser considerada tortura. But all torture is a form of excessive force. Pero toda tortura es una forma de fuerza excesiva. Torture is repeated, painful, and non-lethal injury. Sorry again. Torture refers to repeated, painful, but non-lethal injury. La tortura implica una serie de heridas o una serie de daños que son repetidos y que son precisamente dañinos para la víctima. Because there's usually a desired outcome, which is a confession, immediate compliance, or fear, or future compliance with other things. Es decir, hay un objetivo detrás de este comportamiento: generar miedo, generar un comportamiento, generar un estado emocional y finalmente que la persona se someta en el futuro. This includes the infliction of injuries that can be lethal if they're not treated, which we'll talk about. Y esto incluye una serie de violencias de las cuales vamos a hablar. So there is a definition of torture set forth by the UN Convention. I absolutely recommend that you look that up. Esta es la definición de tortura. Ustedes la pueden investigar y esta es obviamente parte de las convenciones relacionadas con lo mismo de Naciones Unidas. What this does is it delineates out that there are different kinds of pain and suffering, which can be physical and psychological, physical and mental. Y se habla en términos de la violencia y sobre todo en términos del sufrimiento que esta causa. Puede haber sufrimiento psicológico, incluso sufrimiento físico. And it can include things like threats to kill family members, threats to kill loved ones, or
simply threats of future harm or other things that inflict psychological damage. La tortura pues va a implicar a las amenazas mismas, las amenazas de hacer daño físico, de hacer daño a personas queridas, de hacer daño en el futuro. This is not the behavior of a professional or lawful agent of the state. Este no es el comportamiento de un agente de seguridad, de policía, un agente de seguridad adecuado. Es una persona que es un criminal. In fact, exactly. In fact, it's evidence that the person who's inflicting the torture is both weak, out of control, and poorly trained. Esto nos habla de una persona que se encuentra fuera de control o poco entrenada. All right, so let me give you an example. This is a quote from John Savino, our co-author, the co-author of Aurelio and I, and False Allegations. Esta es una cita de John Savino, que es el coautor de nuestro libro que escribimos entre el doctor Aurelio y yo. He wrote a textbook with us. He wrote several textbooks with us, but he also was a sex crimes detective with the NYPD for 20 plus years. Ha escrito varios libros con nosotros, pero también él tiene una experiencia siendo detective de Nueva York durante 20 años. What he said basically is resorting to violence of any kind is an admission that you have lost control of the situation and you have no idea how to get it back. You're out of ideas. Dice, cuando acudes a la violencia es porque ya has perdido el control de la situación y que no tienes idea de cómo regresar a una situación de control. Real police, good police, lawful police, they talk to people. La verdadera policía, los policías verdaderos hablan con la gente, dialogan con la gente. And they do so without their hands on their guns and without big weapons and without trying to frighten or intimidate. They Lo hacen sin tener la mano en el arma o con símbolos intimidantes. But there are multiple kinds of excessive force, but these are also mechanisms by which you can inflict torture. Hay diferentes mecanismos por los cuales puedes hacer tortura, pero también las formas en las cuales lo puedes infligir. So the first kind is where you have physical violence, where you're hitting somebody with a fist, a boot, or a baton. Lo primero es la violencia física, ¿no? Cuando utilizas algún tipo de bastón, los puños o cualquier otro tipo de objeto para golpear. By and large, by a wide margin, the most common type of excessive force or Por un torture. largo margen, va a ser el tipo de fuerza excesiva que se va a utilizar por mucho más frecuente. The next one involves a firearm, either threats with a firearm or pushing the firearm physically up against the person or shooting them in a non-lethal fashion. La otra es el uso de armas, golpear con un arma, amenazar con un arma y evidentemente dispararla. The next one is a mix where you do both, and that's because there's very often multiple officers present inflicting this torture. La próxima es una mezcla y eso implica obviamente el uso de diferentes herramientas para intimidar o golpear o lastimar. The next is with a taser. This is a very common. We're going to see this in a Y second. el próximo es con el uso de un taser, un aparato que inflige choques eléctricos. The next two common types are the bottom kinds are the chemical with some kind of pepper spray or some kind of tear gas or something like that. Luego la otra son el tipo de herramientas químicas, ¿no? El uso de gas pimienta, el uso de, por ejemplo, de picantes para poner en el ojo o en la cara. And very commonly used against African Americans in the United States are dogs, canines, to run them down and even bite them. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el asunto del uso de perros de manera intimidatoria, no solamente para amenazar o generar miedo, sino incluso para generar heridas, para mordidas. So there are different levels of force that we've talked about. We need to talk about a little bit. Hay diferentes niveles de fuerza de los que vamos a hablar de manera muy general. Your presence, which can be coercive just by the fact that you're there. La presencia, la sola presencia es importante para poder generar una intimidación. And verbal, which can be coercive, one, giving instructions that may or may not be lawful, and two, threatening consequences that may or may not be lawful. Verbal, amenazas verbales. Estas van a implicar evidentemente amenazas que van más allá de lo que legalmente un policía puede hacer. Then there's non-lethal, things that are meant to be coercive and harmful, but not kill the person. Y luego está lo no letal, que es decir, que pretenden ser violentas o coercitivas, pero que no pretenden ser letales. Then there's lethal force, which is, you kill the person because they're not complying or they're doing something harmful or dangerous. Y finalmente, pues tal cual, o sea, violencia letal que acaba con la vida de las personas o que genera daños muy severos. But because of the level of misconduct and torture that police officers tend to engage in, there's actually this new concept called less than lethal. Y luego, porque existe esta, digamos, muchísima controversia alrededor del uso de la fuerza, se generó un nuevo concepto que era un poco menos que letal. Very controversial because the reality is you take what are supposed to be non-lethal means and then people wind up dying for various reasons.
Y la idea es que, bueno, la intención original no era hacer esto, pero bueno, pues que la persona acaba muerta por diferentes razones. So here are two examples of less than lethal means being used against citizens who are not engaging in anything unlawful or illegal. Aquí vemos dos ejemplos de fuerza supuestamente menos que letal en ciudadanos que no estaban haciendo nada ilegal. This is a group of peaceful protesters in the United States, and they were pepper sprayed for no reason. They were sitting there, they were not armed, they were not talking, they were just quietly doing a sit-in, and an officer just walked up and pepper sprayed all of them. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de, estos eran activistas, gente que estaba haciendo protesta en Estados Unidos y los tenían sometidos, detenidos, como los ven en esa posición, y un policía simplemente pasó y les echó gas pimienta a todos. You have a person there with a breathing condition or with asthma or some other respiratory problem, you can kill them with that. It's not even a Hay problem. una persona que si tiene algún problema respiratorio o algún tipo de condición relacionada precisamente con los pulmones, podría morir de esta intervención química. On the right is the George Floyd case. That's George Floyd right before he died, right? Well, actually, while he was dying. Y a tu derecha tienes la fotografía ahora mundialmente famosa de George Floyd en una maniobra que finalmente lo mató. Putting someone on the ground and putting your knee on their neck is not going to kill them by itself. Poner a alguien contra el suelo y poner tu rodilla en su nuca no lo va a matar solo así. Unless you compress it too hard for too long. A menos que lo hagas durante bastante tiempo y con una fuerza extraordinaria. Now, what in this case, this particular agency had forbidden officers from using this technique. In fact, most professional law enforcement agencies in the United States forbid this to be used as a means for controlling suspects because it can kill them. El asunto es que esta técnica en particular o esta táctica en particular está siendo prohibida por muchísimas instituciones porque se ha visto que precisamente es letal. And when you have the officer doing this and you hear taunts and racial slurs and dismissive comments and other officers are walking around laughing, this is a context of torture and intimidation, not just to the person, but to the community around it. Lo que hay que entender es que si ves el video completo de George Floyd y ves a otros policías caminando, no haciendo nada al respecto, esto es un contexto de impunidad que es un ataque no solamente a George Floyd, sino a todos los que están alrededor. What's interesting is how commonly these less than lethal mechanisms are packed into what are designed to look like firearms, because police officers, because of their machismo, do not like carrying something that doesn't look like a firearm. They want something that looks like a gun. Y entonces, por ejemplo, hemos visto cómo en Estados Unidos ha empezado a desarrollar una serie de tecnologías que supuestamente son no letales para control, que tienen la forma de armas. ¿Por qué? Por la cultura machista que existe en los policías que quieren verse cool cargando un arma, aunque no son armas. A gun is explicitly lethal force. So when you have something that's used that looks like a gun and carries like a gun, you're going to use it like a gun. And here's the result. El asunto es que si tú tienes una tecnología que no está diseñada para matar, pero tiene forma de arma, la vas a acabar usando como arma y estos son los resultados que vamos a ver. So the result in one instance, we have the recent riots that occurred in Portland, some of them, where the police illegally used flashbangs to break up the protesters who are doing so peacefully. Aquí vemos un evento también en donde había una protesta pacífica y hubo la intervención de fuerzas de contención. Now, a flashbang, it's exactly what it sounds like. It's an explosion with a spark. And if there's anything that can be ignited, that's a problem. If it explodes in a small area, it can create a bigger explosion. There's all mechanisms by which it can actually kill somebody or maim them terribly. Por ejemplo, hablemos de esta herramienta en donde se utiliza para dispersar gente que está protestando, y entonces esto lo que genera es una explosión de chispas, pero si se hace de manera muy cercana a alguien o en un espacio reducido, esta puede resultar letal. Now, what happens is, especially when you have these non-lethal shaped like a weapon, they will shoot for the victims, they will shoot for the people's heads. And in this case, you have a police agency, a police officer that was sued because he fired his flashbang grenade right into the head of a cyclist. Unarmed, just pedaling by. Boom. El asunto es que como son armas y ellos están entrenados para utilizar armas y luego se encuentran bajo mucho estrés, acaban utilizando estas herramientas que supuestamente es para dispersión. Por ejemplo, en este caso le dispararon a un ciclista en el casco. Ahí pueden ver ustedes el orificio en el casco. Lo utilizó tal cual como un arma, disparándole en la cabeza a un ciclista que simplemente iba pasando por ahí. Massive lawsuits resulted. Evidentemente, una serie de demandas civiles resultaron de este evento.
And these are instances of officers following illegal orders that are given to them by their commanding officers who are ignoring the policies and procedures of their agencies. Esto es lo que estamos viendo, son manifestaciones de diferentes policías que pertenecen a diferentes corporaciones, que todos ellos están yendo más allá de lo que se considera dentro de los protocolos de actuación. In the United States, similar tactics were used at Abu Ghraib prison. En Estados Unidos, tácticas similares fueron utilizadas en la prisión de Abu Ghraib. The military prisoners held in the Middle East by the United States were considered to be outside the country, and it was accepted policy and practice to actually torture them in all variety of ways. Y bueno, este tipo de actos de tortura fueron utilizados con las personas detenidas en esta famosa guerra contra el terror por ser personas que no son consideradas que tenían derechos, que no se consideran sus derechos humanos por estar en un territorio neutro en una guerra contra. So here we have prisoners who are bagged. They have bags over their head to sensory deprive them. You have them naked. They're being made to hold their genitals. A female is there making fun of them, and they're having photos taken of them. All these things are part of the torture. Ahí en la fotografía puedes ver muchísimas cosas: privación sensorial, humillación, exposición, la burla de quienes están tomando la fotografía, y ellos son agentes militares. And they did the same exact thing to the female prisoners, involving sexual torture, exposing themselves, inserting things into their anuses and vaginas, torturing their nipples. This is the U.S. military doing this to detainees. Y hicieron lo mismo es decir, esto lo hicieron policías y lo hacían con cada detenido, lo hacían con las mujeres, lo hacían con los hombres, lo hacían con todos. Okay, so the next thing is they also used dogs. También aquí, por ejemplo, usaron perros. And stress positions, making them stand naked in positions for Y hours. someterlos a posiciones de estrés durante horas, precisamente esta es otra técnica de tortura. And sharp force and blunt force injuries to the buttocks repeatedly. Y, por ejemplo, golpes con objetos romos en las nalgas, en la espalda, en diferentes partes del cuerpo. Now, the next case I want to tell you about very quickly is one that happened in my hometown. Y un caso que les quiero hablar finalmente de manera muy rápida es un caso que sucedió de donde yo provengo. This is a young man, 18 years old, a native. Este es un hombre joven de 18 años, de origen indígena. He was drunk and he was picked up by the police and put into a cell to protect himself. Y estaba borracho y lo detuvieron y lo llevaron a una celda a la policía local. He was not fighting them, but they wanted him to change into a jail outfit. That was their argument. They had to have him change into the proper clothes, but his clothes were too dangerous. Y entonces empezaron a aferrar a quererle poner la traje de la prisión. Tenían un traje y querían quitarle la ropa para ponerle esa. And they started tasing him to get him to comply. Y empezaron a darle choques eléctricos para que se sometieran. But he was drunk. Pero estaba borracho. and not violent, but just drunk. So they all held him down and they tased him. They tased him 17 times on different parts of his neck, chest, and legs. Lo pusieron boca abajo y le dieron choques eléctricos 17 veces en diferentes partes de su cuerpo. When you apply a taser to someone's head or neck, you can kill them. There's just no question. Cuando utilizas tasers contra personas en diferentes ocasiones y repetidas ocasiones, lo puedes matar. De esto no hay duda. Now, he never changed into his clothes, and when he passed out, they left him there and they gave him no medical treatment. Y al final del día no le dieron ningún tipo de tratamiento médico. So the idea that they were trying to help him and that they just wanted his compliance to get him to change into clothes because it was dangerous, it was utter nonsense. They were pissed off. You could hear them saying racial slurs and laughing while they were doing it. Y en el video tú puedes ver que utilizaban epítetos racistas, que lo estaban insultando. Es decir, había un tema de odio relacionado con esta detención. They left all these distinctive marks all over his body. They're indicative of taser injuries. Y le dejaron diferentes tipos de marcas durante todo su cuerpo. Son marcas distintivas de tortura. And blows to the face and evidence of being held down and having the neck compressed. Y le generaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, el cuello, etcétera, etcétera. The police lied about everything. They lied. They said it never happened, and then the video got released and showing it did happen. La policía dijo que no había pasado, pero al final del día había evidencia en video. Then they said, well, it's all in compliance with our taser policy. Al final dijo, bueno, eso tiene que ver mucho con nuestra política de uso de tasers. And the reality is, we forced them and compelled them to release their taser policy. It turns out they didn't have one. And they said, because we don't have a taser policy, this complies with it. So I wasn't lying. Y al final dijeron, bueno, ¿cuál es su política? Está escrita en algún protocolo.
y al final se dieron cuenta que no tenían. Entonces, bueno, como no tenían, entonces no se está violando ninguna política. So because we were able to get all this stuff out in the open, not only did the FBI open a civil rights investigation, the city had to pay him a large cash settlement, $350,000, and the chief actually resigned. Y al final del día hubo una demanda civil que hizo que se castigara a todos los involucrados, incluyendo, pues evidentemente, quienes participaron, sino también el jefe de policía, que es el encargado precisamente de las políticas asociadas a esto. So these are the kinds of examinations we teach you to perform. These are the kinds of cases we look at. Aurelio and I both have a lot of experience working these cases with both the defense, with the government, with the police, in hand and in concert from both sides. Y este es el tipo de casos, el tipo de análisis, obviamente en extendido, que trabajamos en nuestras capacitaciones y la capacitación que estamos precisamente presentando el día de hoy. And I could tell you all day about the cases Aurelio and I have worked together, but I'd rather just invite you to join the Diplomat so you can be taught directly hands-on how these examinations and evaluations are done. Y podríamos hablar en extenso de eso, pero me gustaría más bien invitarlos al diplomado que estamos presentando el día de hoy, en donde vamos a trabajar de manera extensa todos estos temas y tópicos y tecnologías. If you have any questions about anything we've talked about today, or if you're interested in joining the Diplomat, contact Aurelio. Si de alguna forma ustedes están interesados en este diplomado, pueden ponerse en contacto con el INACIPE para que se inscriban. All right, thank you very much for your time. And I guess now we're going to open it to questions, Aurelio. Muchas gracias por su tiempo y creo que ahora vamos a tratar preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, en este momento comenzaremos una breve ronda de preguntas y respuestas. Si pudiéramos estar en cámara todos los participantes. Gracias. Comenzaremos con una pregunta que que nos podría funcionar tanto para el doctor Brent Turby como para el doctor Aurelio Coronado. Nos preguntan, ¿cómo implementar un programa de enseñanza y sensibilización a los servidores públicos? Ya estoy acá. Muchas gracias. Sí, pueden incluir. Muchas gracias. Listo. Fíjate que se ha intentado mucho. Can you turn off? Listo. No, olvídenlo. Sí, la educación es un problema muy severo. Existen oficinas, por ejemplo, en Guatemala, en Ecuador, de Naciones Unidas, donde se trata de construir políticas públicas transversales para la educación. Es un problema importante, el problema cultural. La forma en que las instituciones hablan de tortura es una forma muy velada. Se habla de la tortura como si fuera cualquier otro tipo de crimen, pero es un crimen de lesa humanidad. Entonces, el asunto va a tener que ver con no solamente la educación, sino el rediseño estructural. Ya mencionaron mis compañeros el tema de la relevancia de hacer un instituto forense autónomo. Y también creo que sería muy importante la creación de una comisión interinstitucional de investigación forense y criminal, en donde haya una serie de diagnósticos, recomendaciones, transparencia en el gasto público en capacitación. Entonces, sí es un problema de educación, pero también es un problema de diseño institucional. Entonces, mientras las mismas instituciones que ejercen dentro de algunos elementos tortura sean las mismas que investigan, este problema evidentemente no se va a resolver. Entonces, la educación viene con un rediseño institucional. Muchas gracias. ¿Algún otro de los participantes gusta abonar algo a esta respuesta? Pasaremos a la siguiente pregunta, que está dirigida a la doctora Elba Jiménez. Nos preguntan, ¿cuáles son los estándares internacionales para el dictamen de los peritos? Muchas gracias. En realidad, yo creo que son varios trabajos. Está, por un lado, algunos lineamientos que podemos encontrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay varias ONGs, organizaciones internacionales de médicos y de psicólogos que han trabajado de manera muy intensa, incluso al día de hoy, en el rediseño y actualización del protocolo de Estambul. Hay un proyecto para el 2020 en donde se busca actualizar e incorporar muchas de las técnicas de investigación que llevan a cabo los peritos médicos y psicólogos
para incorporar con base en criterios jurídicos de identificación de tortura y definición de tortura, y a la vez la combinación de técnicas médicas y científicas para llevar a cabo esta documentación de una manera más efectiva y más científica. Sí, sin duda, son muchos trabajos que han realizado varias organizaciones a nivel internacional de peritos médicos y psicólogos, retomando pues la experiencia que hay en gran parte del mundo. Tal vez yo creo que igual el doctor Brent, que ha trabajado mucho en estos temas, me imagino que también igual nos podrá compartir parte de su experiencia. Beatriz creo que también lo había mencionado un poco, y ahorita con esa metodología lo que se busca también es establecer una nueva metodología que nos ayude a partir de un concepto más amplio de tortura, la identificación, ¿no? Como bien lo señalaba el doctor Aurelio, igualmente, tiene que ser a partir de un estudio más integral, o sea, no basta con nada más un abogado, con un psicólogo y con un médico. Establecen la multidisciplinariedad y la combinación de varias técnicas para poder identificar casos de tortura o maltrato a partir de un concepto más amplio de tortura. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la maestra Beatriz Cuautle. Nos pregunta May Contreras, ¿cómo interviene el criminólogo en la intervención que señala el protocolo? Gracias. Realmente el protocolo nos marca un trabajo multidisciplinario, no hace referencia a un criminólogo específicamente. Sin embargo, algunas procuradurías aquí, por lo menos en la Ciudad de México, ya están implementando investigaciones integrales que no solo tienen que ver con el protocolo de Estambul, ya integran las actuaciones de los peritos en criminalística, en fotografía y video. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta la quiero hacer abierta para el panel, que nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre tortura y violencia? Porque aparentemente ambas menoscaban la dignidad de las personas. Comenzamos con la doctora Elba, por favor. Gracias. Bueno, es que aquí el problema, desde el punto de vista jurídico, para hablar de un delito como es la tortura, entendido ya también en el contexto internacional como un crimen internacional, tenemos varios elementos. Por un lado, pues entendemos la naturaleza del sujeto activo del delito. En la violencia puede hacerlo cualquiera, cualquier persona, incluso un particular. Aquí el detalle es que en el tipo penal que tenemos especifica que el sujeto activo del delito tiene que ser un servidor público o la participación del Estado de alguna forma estar involucrada. Otro elemento también que podemos identificar en el tipo penal es que se trata de una conducta, sí, que puede ser una expresión de violencia, pero que en un contexto puede ser interpretado como un caso de tortura o malos tratos. Por ejemplo, estoy pensando en una violación, estoy pensando en alguna otra forma de agresión sexual, en la omisión, por ejemplo, de no dotar de medicinas o de atención médica a una persona, o el aislamiento en el caso de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Ahí pueden, en definición de, por ejemplo, las reglas Mandela, se entiende que son casos de tortura y o malos tratos. Sin embargo, en un contexto coloquial podríamos decir, bueno, pues es una expresión de violencia, ¿no? Pero la violencia es nada más, puede ser una sola conducta. En el tipo penal nos establece varios elementos del tipo, elementos que nos ayudan a identificar la conducta, la finalidad, que en este caso es causar dolor o sufrimiento intenso, no importa la motivación, la expresión está ahí sin duda de violencia, y que el resultado es obtener algo de una persona, ¿no? Entonces allí esa es digamos, la diferencia en la que podríamos encontrar entre lo que es meramente una expresión de violencia, que sin duda la tortura es una expresión de violencia, pero no necesariamente puede ser constitutivo en el ámbito del derecho como una forma de tortura. Muchas gracias, doctora. En este momento nada más vamos a solicitar al doctor Aurelio Coronado que nos otorgue un comentario final en vías a la conclusión de este evento. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron. De verdad, estoy muy contento de compartir con los colegas. Nos faltó el doctor Milos, que está en un tren allá
recorriendo Europa Central y pues no pudo hacer el cambio de tren para estar con nosotros, pero él es parte de los instructores que van a estar trabajando con nosotros en este diplomado. Agradecer evidentemente al INACIPE, agradecer a todos los que nos escucharon, invitarles a que estén conectados, pues les vamos a estar mandando información a todos aquellos que se han estado registrando al correo que han estado poniendo en los comentarios para que nos acompañen en este que es un diplomado de certificación en investigación forense, un esfuerzo en conjunto por la IFC, el INACIPE y el Consejo Certificador en Psicología Forense. Y pues nada, agradecer, estamos en contacto y vamos a generar más contenido para ir dando más información y que se vayan interesando más en este proyecto. Muchas gracias por habernos acompañado. No omito recordar que pueden revivir esta y otras conferencias desde la página de Facebook del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En cuanto a aquellas personas que están interesadas en este tema, puede ser que o les hagamos envío de los informes a través de los correos electrónicos que nos han dejado en los comentarios o que ustedes nos manden un correo a través de la página, a través del correo econtinuo@inacipe.gov.mx para darles a conocer esta nueva oferta educativa. Muchas gracias y hasta la próxima.